Estamos en nuestra serie de postura pastoral y hace algunos meses estaba en mi corazón ardiendo fuertemente el deseo de poder hablarle a la iglesia desde el perfil del pastor, ¿verdad? El lugar del pastor es un lugar que usualmente se juzga mucho y es importante que la congregación entienda cuál es la función del pastor, cuál debe ser el desempeño de la oveja, cuáles son los deberes del pastor y poder entonces armonizar esa relación, que sea una relación que glorifique a Dios. Y justo hoy estaba viendo en redes y vi que nos prepararon un mural. Hoy es el día de la apreciación del pastor en todo Estados Unidos. Y tremendo que sea en octubre, porque saben la fuerza espiritual que tiene octubre y cómo durante este mes se multiplica y se eh, expresa todo lo que es esta fiesta de oscuridad. Y en muchas iglesias se celebra el Día del Pastor, el mes de la Biblia, y es que eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Y hoy quiero predicarles o quiero compartir estos minutos con ustedes. El mensaje que le di a esta enseñanza es el corazón para oír al pastor. Usted debe tener un corazón a la hora de escuchar a su pastor. ¿Qué corazón debe de tener? ¿Cuál es el corazón con el cual usted se debe sentar a escuchar la palabra? Esto le va a ayudar muchísimo a ser un buen receptor del mensaje de salvación. Y qué mejor pasaje que el capítulo de Lucas 15 para hablar de esto. Lucas 15 podría resumirse en un solo título: Buscando a los perdidos. Ese sería el título en el que se pudiera resumir. Eh, en ese capítulo están las tres parábolas muy conocidas para la iglesia: la oveja, la moneda y el hijo. Y, y es una misma verdad desde diferentes figuras. La oveja debe oír a su pastor con hambre y sed. Usted debe venir con el deseo de escuchar. Y veo aquí algunos ejemplos y vamos a estar leyendo también las escrituras, cómo los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, pero había un contraste con los fariseos y los escribas que se acercaban para oírle, para murmurar. Están esas dos líneas. Unos realmente le querían escuchar y otros querían saber cuál era el punto de las palabras de Jesús para hacer murmuración contra él. Y Lucas 15 en realidad lo que expresa es esa clase de amor soberano que mueve el corazón de Dios para buscar a aquel que está perdido. Hace algunas semanas tuve un sueño y, y en ese sueño yo podía ver tres tipos de personas. Y el sueño es el que me impulsó a buscar en las escrituras. Usted sabe, doctrinalmente usted no puede dirigirse por lo que sueña. Usted debe dirigirse por lo que dicen las escrituras de Dios. Y, pero si usted tiene un sueño y lo encuentra en las escrituras, entonces eso ya marca una diferencia bastante radical. Pero en ese sueño yo veía tres tipos de personas. Y son esos tres tipos de oyentes de los cuales yo le quiero hablar hoy, porque me marcó muchísimo el sueño, lo estuve rumiando, lo estuve masticando, y luego de orar y ver en la palabra, creo que definitivamente es lo que deseo compartir el día de hoy. En el sueño había una persona que representaba al fariseo, otra persona que representaba al escriba y otra persona que representaba al pecador. Y Lucas 15 expresa esa clase de amor que busca a los pecadores. Sabe que muchas de las personas, o se cree o se dice, adjudican este pasaje a los pastores, como que yo tengo que salir
a buscar al perdido. Y le adjudicaron este pasaje a los pastores y ese pasaje no es para los pastores. Perdón desilusionarlos. Ese pasaje es para la iglesia. Y le hemos puesto una carga a los pastores en este pasaje cuando realmente es un mensaje para la iglesia, para que busque al perdido. En realidad ese es el mensaje de Lucas 15 y lo vamos a ver detalladamente. Vamos a ver Lucas 15, 1 al 3. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos aquí en la primera parte del capítulo de Lucas que aparece el fariseo. ¿Quién era el fariseo? El fariseo era un experto en la ley. Ese fariseo practicaba religiosidad y representa la apariencia. Es alguien muy aparente, es engañoso en su proceder y se siente superior. El fariseo en el fondo no acepta la autoridad espiritual. Sus obras son su carta de presentación, todo lo que hace, y desea que otros hagan lo mismo que él. El fariseo o estas personas, según Jesús, eran aquellas que decían y no hacían, que ponían obras pesadas e imposibles de llevar a cuestas de los hombres, pero que ellos mismos no cumplían. Por eso les llamaba hipócritas y desde allí empezó a correr su mala fama. El fariseo representa varias cosas: rigor, falsa humildad, falsa austeridad, y verdaderamente no cumplen los preceptos de la ley. Asimismo, se percibe como una persona perfecta. Él se siente perfecto ante los demás. Hay un pasaje que lo describe perfectamente en Lucas 18, dice, el 11 al 12, dice: Dios, mire el fariseo hablando, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Está jactancioso en todo lo que hace. Y increíble que ahí mismo, después de ese versículo, dice: porque el que se cree mucho será humillado. Nosotros no debemos de tener más alta estima de nosotros mismos. Nosotros no debemos de tener esa alta estima. Por otro lado, el escriba, para que lo podamos comprender. Y la idea aquí es que nos identifiquemos. No que identifiquemos al hermano, que nos identifiquemos nosotros. No que usted aquí salga diciendo: fulanito de tal fariseo seguro, fulanito de tal escriba, y que usted empiece a determinar los otros qué son. No, la idea es que usted mismo se haga una introspectiva y usted se pueda examinar y decir: ¿cómo oigo yo las escrituras cuando me comparten la palabra de Dios? Porque es muy diferente cuando nos sentamos a estudiar las escrituras en discipulado. Cuando nos sentamos a estudiar las escrituras, a estudiarla como discipulado, es para formación, es para indagar, es para rumiar, es para masticar, es para, digamos que no se traga entero. Estamos estudiando, estamos siendo discipulados, estamos entrando profundo. Pero cuando escuchamos el mensaje congregacional, debe ser diferente. Debemos de tener un corazón para oír la voz de Dios. El escriba, en su significado bíblico, es un funcionario que se encargaba de estudiar las escrituras y su tarea era llevar los registros de los escritos. Estos fueron de gran importancia para Israel durante el cautiverio, pues no se permitía acudir a un templo y el pueblo debió estudiar la ley y los antiguos relatos, lo cual tuvo carácter de coherencia para el lugar, y los escribas fueron quienes ayudaron a que esto fuera entendible. Lo que sí es que cuando el escriba intentó hacer cumplir la ley, en cuanto a las situaciones cotidianas, hubo demasiado legalismo extremo. Muchas veces discutían cosas tan simples como si era legal comerse el huevo que la gallina puso el sábado. Hasta allá llegó el extremo. Se tienden a confundir con los fariseos
porque la mayoría de los escribas pertenecían a ese partido, ya que dejaron sus tareas y funciones a un lado. Sin embargo, había escribas honorables, por supuesto. ¿Por qué es que el escriba es tan juzgado? Esto sucedió porque fueron más allá de la interpretación y añadieron cosas humanas a su manera de proceder o de actuar. Ellos le agregaron. Muchas veces ignoraban el espíritu que tenían y se pensaba que sus regulaciones eran más importantes que la ley. Aún lo que ellos decían sobrepasaba la ley, lo cual dio paso a conflictos. El deber de estos era conservar la palabra de las Escrituras, pero no hicieron eso, ya que anularon esto por las tradiciones que añadieron. También se habla de hipocresía, puesto que el escriba buscaba agradar al hombre y no a Dios. Si de algo hay que aprender de esto, pues el Todopoderoso quiere un cambio es en el corazón, quiere un cambio interno, no solo aplicación de las normas externas. Es fundamental perseguir siempre el beneficio común, pero en todo momento buscar la bendición de Cristo. De nada vale aparentar si no hay un verdadero cambio. Es como el pasaje que habla de limpiar el vaso en el exterior, pero no en el interior. El vaso tiene que estar limpio por dentro, no es solamente la fachada. Y es muy clave que nosotros podamos entender que todos tenemos una facilidad o una habilidad para aparentar, pero realmente Dios ve nuestro interior. Él conoce nuestro interior, Él conoce nuestros pensamientos y nosotros podemos entre nosotros engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios realmente nos conoce, conoce nuestro interior y Él realmente lo que está buscando es que nosotros podamos experimentar la transformación de la palabra, la transformación de Dios. ¿Cómo eran los publicanos? En su naturaleza, el publicano era displicente, se hace indiferente a los sentimientos de las otras personas y solamente es importante cumplir con sus deseos. Se caracteriza por un adormecimiento espiritual. Dentro de la iglesia son personas que presionan, intimidan, intentan callar a los demás. El publicano tiene la mitad de su vida al servicio de los placeres de este mundo y también ignora el consejo pastoral. Bíblicamente el publicano o recolector de impuestos, a las personas no les cae bien porque no eran personas honradas. En cambio, el cobrador de impuestos estaba en pie a cierta distancia, esto dice Lucas 18, 13 al 14, cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. El que se humilla recibirá honor. La diferencia de este, que tenía tan mala fama entre el pueblo porque era el que le cobraba el impuesto a cada una de las personas, es que se empezó a sentir confrontado con el mensaje de Jesús y empezó a sentir arrepentimiento. El publicano es como el pecador, representa el pecador en las escrituras. Vamos a leer la parábola de Lucas 15, del 3 al 7. Entonces Jesús les contó esta historia. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará solas a las otras 99 en el campo para ir en busca de la que se ha perdido para encontrarla? Cuando la encuentra, con gozo la pone sobre sus hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Esta parábola de la oveja perdida no tiene una dedicatoria especial para los pastores. Es la expresión del amor eterno de Dios
por todos los pecadores. No habla de una oveja descarriada de la congregación local. Habla de los perdidos, de los que nunca fueron alcanzados, de los que necesitan desesperadamente a Jesús. Lo perdido es considerado valioso. Creo que en este punto es lo que suelo llamar despredicarnos, porque asumimos que ciertas palabras tienen ciertas verdades absolutas y prácticamente lo hicimos doctrina. En Lucas 15 lo que vemos es una expresión del amor de Dios que no conoce límites. No es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños, tiernos, débiles o inmaduros. Vemos cómo son las reacciones del cielo. Hay regocijo por uno que se arrepiente, más que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Usted no debe escuchar el mensaje pastoral, obviamente como fariseo, no lo debe escuchar como escriba. La mejor posición para escuchar el mensaje de Dios sería como publicano, pero manifestando arrepentimiento, o como pecador. Porque el mensaje de salvación no es para los perfectos, es para los que necesitan desesperadamente un mensaje de alivio, un mensaje de consuelo y un mensaje de esperanza. Debemos de acercarnos con un corazón contrito y humillado a escuchar la palabra de Dios. Debemos acercarnos manifestando arrepentimiento para que el mensaje de salvación realmente empiece a marcarnos y realmente empiece a hacer la diferencia en nosotros. Que Dios permita que siempre seamos sensibles a la buena noticia y no que a medida que pasa el tiempo nosotros nos vayamos haciendo como eruditos, como que nos vayamos sintiendo superiores, como que nos vayamos sintiendo más especiales que otros. Hay que escuchar el mensaje de Dios con un corazón dispuesto. Hay que escuchar con hambre y sed, porque cada vez que el Señor habla, que el Señor nos ministra, Él nos está entregando un mensaje que nos va a transformar de manera interna y que nos va a dar dirección para algunas áreas de nuestra vida donde nosotros estamos necesitando la dirección de Dios. Pero debe ser así. Por eso siempre que nosotros oramos, siempre tenemos que entrar con arrepentimiento. Obviamente con acción de gracias, pero siempre arrepintiéndonos. Nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, no le damos el permiso a Dios de obrar. Pero cada vez que nos arrepentimos, le estamos dando el permiso a Él de obrar, de actuar, y entonces ahí pedimos sabiduría, ahí clamamos por protección de Dios, ahí clamamos por el despertar, por un avivamiento. Pero necesitamos escuchar el mensaje de salvación con un corazón correcto. No podemos ser indiferentes ante la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en un lugar, nosotros tenemos que participar de la presencia de Dios. Necesitamos participar de lo que Dios está haciendo. Pero fácilmente uno puede caer en tomar actitudes contrarias a la presencia de Dios y uno le puede dar la espalda a Dios estando en la iglesia. Puede estar pasando aquí un mover espiritual, puede ser un tiempo de alabanza extraordinario y tú lentamente dar la espalda. Dar la espalda. Tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu no está aquí, tu alma no está aquí. Tú estás dándole la espalda a Dios. Tú estás dándole la espalda. Tú puedes menospreciar el mensaje de Dios también. Porque el mensaje que el pastor trae no es un mensaje personal. No es un mensaje propio. Es un mensaje sustentado en las Escrituras. Es un mensaje que te va a traer a ti salvación, que te va a traer vida, que te va a traer esperanza.
La única manera en la que nosotros nos hacemos justos es por la gracia del arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento tiene que ser renovado diariamente, todos los días. Obviamente lo justificamos con nuestra acción de gracias por las misericordias de Dios que recibimos cada mañana, pero debemos de tener mucho cuidado como oyentes, no menospreciar lo que el cielo está valorando o celebrando. Necesitamos celebrar lo que Dios está haciendo. La oveja perdida es una oveja que cada uno de nosotros debería alcanzar. La oveja perdida es la que nosotros vamos a buscar cuando salimos de la casa de Dios. La oveja perdida es aquel vecino, aquel pariente, aquel compañero de trabajo, aquel compañero de estudio que usted sabe que necesita el mensaje de salvación. Pero que no podemos seguir siendo egoístas en no expresar el amor de Dios hacia esa otra persona. Pero mire que nosotros le solemos quitar valor a las cosas que tenemos y a las cosas que nos rodean. Por ejemplo, de la iglesia, la gente habla despectivamente diciendo las cuatro paredes. Y es una manera despectiva como la gente se refiere a la iglesia. Y estas no son las cuatro paredes. Esta sigue siendo morada de Dios, porque aquí se reúne su cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces esto no son ningunas cuatro paredes. Aquí habita el Señor. Porque estamos los santos, nos congregamos los santos. Aquí habita su presencia. Pero sí, cuando nosotros salimos de este lugar, nosotros debemos de salir a mirar a aquellos que nunca han escuchado el mensaje de salvación y que lo necesitan escuchar. Si ven, no es para un descarriado de la congregación. Y si lo puede salvar, gloria a Dios. Pero este es un mensaje para aquellos que realmente nunca han escuchado, pero tienen el deseo de oír. Y se los voy a decir bien textualmente cómo fue el sueño. En el sueño yo vi a un hombre de la congregación y vi que este hombre era displicente. Pasaba a mi lado, pero era displicente. Como que no me quería dar la cara, como que no me quería ver, como que no me quería escuchar. Y yo veía que pasaba todo el tiempo alrededor mío, pero había mucha indiferencia de él hacia mí. Súper indiferente. Esa es la primera escena. En la segunda escena veo a alguien que viene como con mucha opulencia, como un fanfarrón, como que es muy importante, como que se siente importante y como que me quiere convencer que sus obras son buenas, como que me quiere convencer de que lo que hace agrada mucho el corazón de Dios. Y yo en el sueño me quedo así como que no me convence, pero como que lo escucho y yo trato de no ser imprudente y simplemente le escucho. En el tercer sueño veo un chico al cual yo le hablo y me empieza a decir: yo quiero saber más, yo quiero aprender más. Y este chico tenía buena apariencia, digámoslo así, pero yo no noté nada extraño en el chico. En el que me quería escuchar yo no noté nada raro. Pero al ver su corazón, yo le empiezo a predicar la palabra, le empiezo a hablar y él me dice: mis amigos también te quisieran oír. Y cuando él me dice: mis amigos también te quisieran oír, a mí me llama la atención y yo le digo: claro que sí. Reunámonos los miércoles después de casa de oración. En el sueño, todo esto es en el sueño. Reunámonos los miércoles después de casa de oración. Y le digo en el sueño: hagamos el libro Una vida con propósito. Sí, es como una herramienta para enseñar.
Y él me dice, listo, ahí voy a estar. En el mismo sueño llega el día miércoles. Estamos reunidos. Cuando empiezo a ver, todos los que vinieron a oírme eran puros homosexuales. Eran gays todos. Algunos mucho más marcado en su aspecto físico. Incluso vi uno dramáticamente porque estaba hasta un poco maquillado. Pero la diferencia era que me querían oír. Me querían oír, iglesia. O sea, dos personas que representan Arde no me querían oír. Uno porque se sentía demasiado bueno, demasiado haciendo demasiadas cosas, y otro era completamente indiferente ante lo que yo le podía ministrar. Y el tercer grupo representaba toda una generación que está en el pecado, pero está dispuesta a oírme. Me pregunto si muchas veces estamos entre nosotros dando comida que ya no es recibida, y si hay mucha gente allá afuera que realmente está perdida, que necesita escuchar el mensaje que Dios nos dio. Y muchas veces nosotros dándole vueltas a lo mismo, tratando de volver de convencer al que ya supuestamente se arrepintió de que deje de pecar, pues siguen las mismas. Se supone que ya se arrepintió, que ya entregó su vida a Cristo, que ya debería ser otra persona, pero siguen las mismas. No está dispuesto a cambiar, no va a cambiar, es su estilo de vida. Él representa religiosidad. Por eso fue que hace algunas semanas, cuando estábamos viendo uno de los videos donde estábamos enseñando cómo quieren adoctrinar a los niños, yo vi que la iglesia reaccionó, pero no reaccionó bien. Arde no reaccionó bien, reaccionó con odio, reaccionó con bronca, no reaccionó de una manera sabia ni de una manera justa. Porque ante las debilidades y los problemas que están viviendo y los pecados que está viviendo nuestra sociedad, nosotros tenemos que reaccionar, como dice la palabra de Dios, con un amor sin límites, con un amor grandioso, no para probar el estilo de vida de nadie, pero estoy seguro que un amor verdadero puede cambiar los corazones. Y tenemos que ser sabios como iglesia para reaccionar correctamente. No podemos reaccionar. O sea, hace algún tiempo llegaron dos muchachos aquí y se armó pues en los chats ahí mismo. O sea, tranquilos. Pues, no vamos a dejar que se propague nada, pero nuestro amor será más fuerte o será lo que ellos portan más fuerte. Que el Espíritu de Cristo es más fuerte que los placeres de la carne, ¿o no? O sea, yo, yo vivo por el Espíritu Santo y ahora tengo dominio propio, y todo lo que quiero hacer no lo hago porque quiero agradar a Dios. Pero no nos podemos escandalizar porque hay una generación que necesita escuchar el mensaje que Dios nos dio. Pero tenemos que hacernos serios, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con un corazón realmente contrito, con un corazón humillado. Necesitamos escuchar como pecadores para poder ser salvos todos los días, porque fácilmente empezamos a tomar posturas y empezamos a tomar lugares que no nos corresponden a nosotros como hijos de Dios. Por eso no podemos oír ni como fariseos ni como escribas. Si acaso deberíamos oír como publicanos, entendiendo que nos estamos arrepintiendo de lo que está pasando, pero como pecadores porque necesitamos escuchar el mensaje de salvación. Algo que salve a tus hijos, algo que salve a tu casa, algo que salve tu economía, algo que salve tu negocio, instrucción para la semana, instrucción para lo que va a pasar. Es muy trascendental lo que pasa en la casa de Dios el domingo. Orar, vamos a orar por Israel, porque es necesario que como iglesia oremos por Israel.
No solo leer las noticias y hacer el repost en todas las redes sociales y oremos por Israel y oremos por Israel. Yo no sé de verdad cuántos que ponen oremos por Israel. Realmente oraron por Israel. Porque orar por Israel no es hacer un repost en Instagram. Eso no es orar. Cada vez, iglesia, que el pastor o uno de los ministros o un invitado venga a compartirle la palabra de Dios, acérquese con un corazón arrepentido. Acérquese con un corazón para escuchar el mensaje de salvación. Acérquese como un pecador arrepentido, para que ese mensaje le pueda transformar y para que ese mensaje le pueda guiar y para que ese mensaje realmente pueda salvarle y pueda edificarle como Dios quiere que sea. Recuerde, nos hacemos justos por la gracia del arrepentimiento, pero ese arrepentimiento debe ser renovado diariamente. Por eso lo justificamos con acción de gracias. Por eso lo justificamos dándole gracias a Dios por sus misericordias, dándole gracias a Dios por sus oportunidades, valorando el mensaje que recibimos y valorando el que nosotros podamos ser edificados en la palabra de Dios. Y que cada vez que leamos la parábola de la oveja perdida, nosotros nos identifiquemos con un mensaje que es para nosotros, no para otro. Y podamos ser el instrumento para alcanzar al que necesita, alcanzar al que anhela, alcanzar al que quiere oír. Hay gente a tu alrededor que te quiere oír.